El capítulo abre en medio de la intensidad de la batalla sin tregua. La atmósfera es densa. Imu le pregunta a Ragnir que si todo este tiempo estuvo esperando a alguien para que pueda vengarse de Mu, y lo cuestiona para saber si es así. Ragnir, completamente consumido por la furia, emite sonidos guturales, primarios, como el rugido de una bestia acorralada. Entretanto, Loki surca los cielos con una presencia imponente. Vuela majestuoso por encima de las llamas que devoran sin piedad la isla de Elbaf. Desde esa altura, con cierto agotamiento que tiñe su voz, comenta para sí mismo que jamás en toda su existencia había conocido a alguien con una resistencia semejante. La cámara se aproxima lentamente a su mirada. En ella puede leerse claramente el cansancio. La escena se abre. Loki aparece en su forma dragón, flotando frente a Imu, quien permanece suspendido en el aire, con una calma que resulta más amenazante que cualquier grito. Imu sentencia que ni Loki ni Sombrero de Paja podrán convertirse jamás en soldados leales al servicio de Mu. La mirada helada de Imu lo dice todo antes de que su boca termine la frase. Por esa razón, ambos deben ser borrados de la existencia. Con una mano sostiene su arma en posición horizontal, con la otra ejecuta el gesto para invocar al Omen. Su voz no tiembla al declarar que serán eliminados, al igual que Dosan. Loki, aún jadeante, comienza a concentrar su energía para desatar su ataque sobre el cielo. Los rayos brotan de las nubes con violencia, descendiendo como lanzas luminosas. Sin embargo, Imu, potenciado por el Omen, crece de forma colosal, alcanzando proporciones que desafían la comprensión. Con su arma comienza a generar un remolino devastador, y las llamas negras que emergen de él engullen los rayos uno a uno, apagándolos antes de que puedan causar daño. En una demostración de poder que recuerda inevitablemente a épocas pasadas, cuando Roger y Barba Blanca chocaron sus fuerzas. El cielo se partió en dos. Así también ocurre ahora entre Imu y Loki. La energía liberada es tan descomunal que sus poderes no llegan ni siquiera a tocarse. La escena se cambia de manera abrupta, transportándolos a la aldea del oeste. Allí se encuentra la diosa de la lluvia, una figura de proporciones intimidantes que mantiene secuestrados entre sus manos a un grupo de niños. En medio de las aguas, un gigante eleva su voz para recordar a los presentes salvar a los pequeños. En el fondo se pueden ver a los gigantes luchando contra la corriente, batallando con el agua que amenaza con arrastrarlos. En el interior del cuerpo de la diosa de la lluvia, los niños liberan su propia guerra silenciosa. Algunos están al borde del ahogamiento, sus pequeños pulmones agotados por el esfuerzo de respirar en ese ambiente hostil. Los mayores intentan auxiliar a los más pequeños con la desesperación que solo da el instinto de supervivencia. En el exterior, Ripley lidera a los padres, los organiza con la urgencia de quien sabe que cada segundo cuenta, recordándoles con voz firme que hace apenas un momento todos sus hijos estaban a salvo, y que no existe en este mundo ni en ningún otro una fuerza capaz de obligarla a permitir que los secuestren. La mirada de Ripley es la de una madre que ya tomó su decisión. La diosa de la lluvia devuelve esa mirada con la impasibilidad de quien se siente muy por encima de cualquier amenaza. De repente, la voz de Chopper irrumpe con urgencia en la escena, completamente alarmado. Les advierte que no realicen movimientos bruscos, que necesitan transfusiones de sangre urgentes. Si el rescate se precipita de manera violenta, podrían morir. Ripley escucha las palabras del doctor y responde con una determinación que no da lugar a la duda. Si permite que se los lleven, sus vidas perderán todo valor igualmente. Su mirada lo confirma. Es la mirada de una madre que ya evaluó todos los escenarios posibles y eligió actuar. La toma se abre para revelar el panorama completo. En el centro, la diosa de la lluvia sujeta a los niños en sus inmensas manos. Abajo, los padres lanzan su ataque con todo lo que tienen. Algunos se ahogan en el intento. Otros luchan con un valor que surge de las entrañas, mientras los niños gritan de desesperación. En una imagen que condensa en un solo cuadro todo el caos y el amor de una comunidad dispuesta a darlo todo. Gillingham observa la escena con una expresión de satisfacción calculada. Comenta que aunque se lograron capturar solo 7 niños, eso será suficiente para sus propósitos. Le ordena a la diosa de la lluvia que se retire. Sin embargo, en ese preciso instante, Sanya aparece volando sobre los tejados de la aldea.
La imagen de lo que tiene ante sí lo detiene en seco. Una figura de proporciones monstruosas en el corazón de la aldea. La cámara se acerca a su rostro, en el que se puede leer con claridad la confusión absoluta. No entiende qué está ocurriendo, no entiende nada en absoluto. A lo lejos, el cubo de hielo sigue resistiendo, a pesar de los ataques recibidos y de las llamas negras que consumen todo su alrededor. Su estructura permanece intacta, como si desafiara las leyes del fuego y la materia. La cámara penetra en el interior del cubo. Bunko sigue confinada en el hielo. Entonces se escucha una voz. La voz pertenece a Usopp, quien se encuentra cerca de la biblioteca del búho. Con genuina curiosidad le pregunta directamente a Brook sobre la identidad de esa mujer. Quiere saber si existe alguna razón concreta por la que decidió enfrentarse a ella. Porque si lo siguió fue precisamente porque intuyó que aquello era serio. Brook guarda silencio por un momento. Nami lo presiona con la delicadeza y cuestiona que si en verdad la conoce, si acaso podría ser una amiga del pasado. Brook, visiblemente confundido, elige sus palabras con cuidado. No la catalogaría como una enemiga, dice, pero es alguien a quien jamás hubiera querido volver a ver. Estaba completamente convencido de que eso nunca ocurriría, y sin embargo, aquí está. La cámara se acerca al rostro de Brook, al vacío que habita donde solían estar sus ojos. Continúa hablando, y lo que dice genera un silencio inmediato entre sus compañeros. Si en verdad es quien cree que es, esa mujer tendría ahora alrededor de 77 años. Sus compañeros lo miran sin comprenderlo del todo. Brook continúa, añadiendo que eso haría que su identidad resultara imposible. Además, no hay duda de que es una Tenryubito. Cierto que lo es, aunque deben saber que la última vez que la vio, ella partía hacia Mary Joyce. Tenía razones para hacerlo. Después de todo, era la princesa de su reino natal. Usopp abre los ojos de par en par, sin palabras ante la revelación. Desde la cima de la montaña, desciende Franky a toda velocidad, gritando hacia Brook que la mujer sigue congelada. Es imposible saber si está viva o muerta, pero por el momento eso podría ser incluso bueno. Brook, pensando en voz alta, se pregunta si simplemente está fingiendo ser una Tenryubito, aunque admite que eso no cambia el hecho de que vino hasta aquí con la intención de tomar el control de Elbaf. Jinbe asiente, tiene razón en este punto. Brook hace una pausa y recuerda, fue ella quien en ese momento los liberó. Un pequeño flashback retrocede unos minutos en el tiempo. Usopp, con expresión de concentración absoluta, se zafa de las vendas que lo ataban. Lo mismo sucede con el resto de los Mugiwara. De manera cómica, Usopp atribuye inmediatamente la hazaña a sus poderes telequinéticos, como si él solo hubiera orquestado toda la liberación. Brook, aún más confundido, revive mentalmente el momento en que ella le gritó que huyera de inmediato. Lo llamó por su nombre. La cámara se detiene en el rostro de Gunko, mientras Brook analiza en voz alta lo que presenció. Fue como si por un instante lo hubiera reconocido, como si algo dentro de ella hubiera emergido a la superficie antes de hundirse de nuevo. Luego de ese breve instante, continúa Brook, casi de manera automática volvió a convertirse en aquello que los había atacado. Al final tuvo la sensación de haber presenciado 3 versiones distintas de la misma persona. La personalidad que él conoció en otro tiempo, la personalidad que lo salvó en ese momento, y su forma demoníaca actual. Nami intenta procesar todo lo que escucha y plantea lo que parece la conclusión más lógica. Cuestiona si entonces existe la posibilidad de que esté siendo controlada. Brook admite que nunca hubiera imaginado que algo semejante fuera posible, pero después de presenciar a varios individuos siendo demonizados, ya no puede deshacerse de esa sensación incómoda que le aprieta el corazón, aunque no tenga corazón. Jinbe, con la franqueza directa que lo caracteriza, se disculpa de antemano, pero señala que es necesario tomar una decisión. Cuestiona si van a matar a esa mujer o no. Sin una respuesta clara, no podrán definir su siguiente movimiento. Brook agacha la cabeza, sus palmas tocan el suelo con suavidad y comienza a contar su pasado. Todo sucedió hace mucho tiempo atrás, dice Brook. Ella era solo una niña, y él, por supuesto, también era joven. Vivían en un reino que hoy ya no existe, Hesperia. Era una nación inundada de música en el sentido más literal. Las tiendas de instrumentos se apoderaban de cada calle, cada callejón, cada esquina. La melodía era el idioma común del pueblo.
La escena cambia entonces, y el tiempo retrocede 70 años. Nos encontramos en el West Blue. Son las 4 de la mañana y sobre la cúpula más alta de la ciudad se distingue la silueta de una persona. Un conteo. 1, 2, 3, 4. Y de repente suena la música. La silueta canta. La voz se eleva sobre los tejados dormidos de la ciudad, anunciando que ha llegado la mañana. Este es el inicio de un nuevo mundo. Dice que hay varios mares por navegar y que muere por conocerlos todos. Desde abajo, las personas despiertas lo observan desde la calle. Algunos, entre irritados y resignados, le gritan que se calle, que solo empeoran su resaca. Pero la voz continúa, imperturbable y jubilosa, preguntando ¿cómo están todos los del puerto? ¿Cómo están todos los de la isla entera? Entonces la silueta ejecuta un salto prodigioso justo en el momento en que el sol comienza a asomarse en el horizonte, suspendido en el aire. Grita al viento que muere por conocer a una sirena sexy. Las personas le responden con más gritos, algunos de indignación y otros de afecto, como si fuera un espectáculo que ya forma parte de la rutina del lugar. La voz no se detiene, sigue cantando que busca a alguien capaz de capturar su alma, una sirena bajo el agua. Un civil desesperado pide a gritos que alguien le dé una pistola. Los carteles de presentación aparecen entonces. Esta es la canción que todos los artesanos musicales conocen de memoria, El reino de Hesperia. La escena se traslada al palacio, al cuartel interior. Un grupo de caballeros rodea a su capitán con cierta mezcla de admiración y descaro. Le ruegan que les enseñe su famosa técnica Hayagiri. Uno de ellos, algo más atrevido, se queja de que el capitán se la pasa dedicando su tiempo a consentir a la princesa Shuri, en lugar de entrenarlos como corresponde. El capitán los mira con expresión severa y les dice que son unos sinvergüenzas. Los cuestiona si acaso no lleva todo este tiempo enseñándoles. Les recuerda, con firmeza, que primero deben dominar los fundamentos antes de atreverse a siquiera soñar con técnicas avanzadas. Luego camina por el jardín del palacio. Es un lugar singular. Los árboles han sido podados con la forma de notas musicales, y en el centro se alza un gran arpa. Todo en Hesperia respira música. La silueta de una pequeña niña lo alcanza, y juntos caminan y hablan al ritmo de algo que parece más una canción que una conversación. La niña, con el estómago rugiendo de hambre, le dice que antes de comer quiere que canten el saque de Vince. Y entonces, por fin, se revela su rostro. Es Brooke joven, de carne y hueso, con una vida entera por delante. Camina y canta con la niña, que resulta ser la misma que momentos antes lo saludaba desde la ventana con una sonrisa entre sueño y alegría. Los carteles lo confirman. Brooke, capitán del Escuadrón Real, unidad de emboscadas, 20 años de edad. Princesa Shuri, 7 años de edad. Ambos avanzan por los corredores del castillo marcando el ritmo con los pies. Shuri reflexiona en voz alta sobre si habrá trabajado suficiente para ser cada vez más fuerte, tan fuerte como su mamá. La mención de su madre produce en Brooke un efecto instantáneo. Los ojos se le transforman en corazones y menciona que Candel es la luz de sus ojos. Shuri lo mira con una severidad cómica de una niña de 7 años y le dice que enamorarse de una mujer casada es algo muy malo. Brooke, completamente sereno, responde que no existe nada más libre que el amor. Sin previo aviso, una figura aparece en el jardín. Sobre su cabeza lleva una corona y en sus manos unas tijeras de podar con la que atiende a los árboles. El cartel lo presenta: Rey Rubén, del reino de Hesperia. Sin apartar la vista de las ramas que recorta, declara con voz grave que condena a Brooke a ejecución pública por conspiración. Brooke reacciona con incomodidad evidente. Le dice al rey que eso le parece excesivo, y en un desliz que no puede evitar, lo llama a Nikki, antes de corregirse con rapidez y añadir: quiero decir, su majestad. Shuri, ajena al drama, extiende los brazos hacia su padre con una sonrisa radiante. El rey le pregunta directamente a Brooke si acaso sabe que está planeando asesinarlo, o si es que se equivocó al sospecharlo. Brooke, visiblemente incómodo, le pide que pare. Él jamás haría algo así. Simplemente aclara que se limitará a esperar pacientemente a que la vida del rey llegue a su fin de manera natural. Shuri, colgada de la mano de Brooke, le aconseja que deje ya ese asunto con su mamá, y luego, sin ningún tipo de preámbulo, suelta la bomba. Cuando ella sea grande, será la esposa de Brooke. El rostro del rey se descompone.
Las lágrimas brotan de sus ojos con una expresión entre ofendida y devastada, reclamando que esas cosas tan tiernas se las debería de decir a él, a su querido padre. Brooke, absolutamente imperturbable, niega con la cabeza y declara que no gracias, que no tiene ningún interés en una esposa que lleve siempre los mocos colgando. La reacción del rey es inmediata, una patada dirigida directamente al rostro de Brooke, acompañada de un grito indignado, cuestionando cómo se atreve a rechazar a su hija delante de él. Brooke esquiva el golpe sin dificultad y responde con total tranquilidad que lo siente mucho, pero que él es un hombre fiel. En el suelo, Shuri se ríe a carcajadas, con esa risa sin filtros que solo tienen los niños. La llegada de un mensajero interrumpe la escena. El hombre se acerca con el rostro desencajado por la preocupación y le pide al rey que lo disculpe por interrumpir mientras se está divirtiendo. Pero le informa que un grupo de rufianes avanza hacia las ciudades del puerto. Los soldados del escuadrón real que patrullaban la zona han sido superados en número, y los refuerzos enviados desde el palacio no llegarán a tiempo. La expresión del rey cambia por completo. Con voz seria, pregunta cuál es el objetivo de los intrusos. El mensajero responde que han informado que vienen gritando el nombre de la reina Candel, quien en estos momentos se encuentra en la ópera del centro de la ciudad. El rey reacciona con alarma. Cuestiona si es la familia Murón. El mensajero confirma sus temores. Esos malditos, dice el rey, siempre han intentado llevarse a Candel. Ordena de inmediato que le contacten y le digan que no salga de la ópera bajo ningún concepto. Pero el mensajero le informa que todos los Dendenmushi en la ópera están en modo silencio. Es imposible comunicarse por ese medio. El rostro del rey refleja ahora una angustia genuina. La princesa Shuri, que ha escuchado todo, dirige su mirada preocupada hacia Brooke. Le dice que tiene que hacer algo. La familia Murón no se detendrá hasta llevarse a su madre. Brooke, en aparente despreocupación, pregunta con cierta curiosidad si mencionaron a la familia Murón, y luego, como si acabara de recordar algo, comenta que es extraño, que él se cruzó con ellos cuando pasaban por el puerto. La escena salta a la calle principal, frente a la ópera. El caos se ha trasladado. Un grupo de hombres montados sobre cebras avanza entre la multitud. Los civiles corren, tropiezan, se apartan como pueden. Algunos cierran apresuradamente sus negocios. Otros se detienen incrédulos, preguntando si acaso ellos son los rufianes de los que hablaban. La cámara capta el rostro de quien parece ser su líder. En el interior de la ópera, sin embargo, el espectáculo continúa ajeno a todo. El público disfruta de la actuación. En los palcos, la silueta de una mujer de extraordinaria belleza concluye su presentación y declara que fue, sin duda alguna, una velada maravillosa. Afuera, los bandidos rodean el edificio. Le exigen a la reina que salga de inmediato. Su líder, Don Murón, les ha dado permiso de disparar si se niega. Hoy le advierten que es el día que ajustarán cuentas. De un modo u otro aprenderá a amar a su líder. Para dejar en claro que no están jugando, el líder saca una pistola y dispara por la espalda a uno de los empleados del recinto, que intentaba informar a la reina de la situación. El cuerpo cae sin hacer ruido. De vuelta en el palacio, el rey le ruega a Brooke desesperadamente que intervenga. Brooke, con una calma que resulta casi ofensiva, dadas las circunstancias, le dice que se está preocupando por nada. No olvide, le recuerda que su reina es una mujer poderosa. Es imposible que esas escorias logren atraparla. El rey recupera algo de compostura. Ante esas palabras, Brooke añade, con la misma despreocupación, que de todas formas es una lástima para ellos que no se hayan dado cuenta de lo que ocurrió cuando se cruzaron en el puerto. Brooke sonríe. Ambos, el rey y Shuri, lo miran sin comprender a qué se refiere exactamente. Fuera de la ópera, todos los bandidos colapsan al mismo tiempo. Sus cuerpos muestran cortes en múltiples zonas, abiertos de manera simultánea, como si una navaja invisible los hubiera atravesado todos a la vez. Los civiles que estaban cerca no entienden qué ha pasado, simplemente cayeron, sin que nadie los tocara. Y entonces alguien lo comprende. Un civil mirando los cuerpos cortados por la calle dice en voz alta lo que todos estaban pensando. Esas personas ya habían sido cortadas antes, mucho antes. Eso significa que fueron cortados por el capitán Brooke. Los gritos y la ovación estallan de manera unánime. El nombre de la técnica resuena por toda la isla. El Hanauta Sancho Yahasuhiri. Miles de voces lo repiten al unísono, y el nombre de Brooke se extiende como una ola desde las afueras de la ópera hasta los confines del reino.
el ambiente cambia de golpe. La gente comienza a congregarse en torno al recinto con una energía festiva. Las mujeres cautivadas esperan ver salir a la reina. Los hombres, igualmente enamorados por su figura, se acercan como un imán. Toda la isla parece reunirse en ese único punto. Un pergamino aparece para contextualizar el momento. Hace alrededor de 70 años, 2 estrellas brillaban por encima de las demás en el reino de Hesperia. Una de ellas era la antigua comandante del escuadrón real, la actual reina de la nación, Candel. El otro era alguien cuya música no siempre era bien recibida por los ciudadanos al amanecer, pero que era capaz de cortar a sus enemigos sin que estos pudieran siquiera percibir el momento exacto en el que el acero los había alcanzado. Era el maestro del Hanagiri y el capitán de la unidad de emboscadas. Era conocido como Brook el Tarareador. Finalmente aparece su cartel de presentación: Reino de Hesperia, Reina Candel. En aquella época, el reino de Hesperia gozaba de una paz inevitable. Fin del capítulo. Y así, entre aplausos, sangre derramada y una melodía que todavía resonaba entre las calles de Hesperia, el pasado comenzó a abrirse lentamente frente a nosotros, porque antes de convertirse en el músico de los sombreros de paja, Brook ya era una leyenda, un hombre capaz de derrotar enemigos antes incluso de que entendieran que habían sido cortados. Y en medio de aquella era de paz, junto a la reina Candel, algo mucho más grande estaba a punto de comenzar. Y recuerda, si el video te gustó, dale like, suscríbete al canal, comparte el video con un amigo y como siempre, nos vemos en el próximo video.